Pilar de San Pedro Jalpa les da nuevamente la bienvenida a su próximo video, en el cual vamos a hablar acerca de la oración simple y la oración compuesta, el cual es un tema que viene en el examen de Comipems en el área de español. ¿Qué es una oración? Una oración es la serie o cadena de palabras que transmite un sentido completo. Existe la oración simple. Esta contiene un sujeto, un verbo conjugado, un predicado y además tiene un sentido completo. Un ejemplo es, en casa de María, las malas compañías son las mejores. Tenemos también la oración compuesta, la cual está formada por una oración simple llamada principal y una o más oraciones subordinadas. Y una oración subordinada son aquellas que por sí solas no tienen un sentido completo, pues necesitan de una oración simple que las acompañe. Podemos distinguirlas porque comienzan a partir de los siguientes nexos: qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué, sin embargo, más, ya que, aunque, aún así. Por ejemplo, tenemos Juan estudia porque quiere ser abogado. En esta oración, Juan estudia es la oración principal y porque quiere ser abogado es la oración subordinada. Y como podemos ver, inicia con el nexo, la oración subordinada con el nexo ¿por qué? También dentro de la oración vamos a encontrar el sujeto. El sujeto es aquel de quien se dice algo o quien realiza la acción. Tenemos el sujeto tácito. Este no está escrito, pero sí está implícito en la oración. Por ejemplo, fuimos al cine. En este caso, el sujeto tácito es nosotros. No dice nosotros, no dice quién es, no está escrito, vaya, pero sí se entiende que al decir fuimos al cine estamos hablando de nosotros. Aquí hablamos entonces de un sujeto tácito. Y tenemos el sujeto expreso. Este es un sujeto que se encuentra escrito en la oración. Aquí sí lo vamos a encontrar escrito. Por ejemplo, Pablo habló con dificultad, donde el sujeto expreso es Pablo. Para encontrar el sujeto en la oración podemos utilizar una pregunta y así poderlo identificar de manera rápida. Para esto, primero tenemos que localizar el verbo de la oración y posteriormente preguntar quién. Por ejemplo, si nos encontramos con el verbo comer, tenemos que preguntar quién come. Y esto nos va a dar el sujeto de la oración. También dentro del sujeto encontramos en el tema del sujeto el núcleo del sujeto, la cual es la parte medular, es decir, es la palabra sin la cual la oración pierde sentido. En la oración, las alas de Ícaro se deshicieron con el sol. En este caso, el núcleo del sujeto son alas. Si nosotros no tuviéramos la palabra alas, esta oración no tendría sentido. Diría, las de Ícaro se deshicieron con el sol y no tendría un sentido, no sabríamos de qué están hablando. Y a este se le llama núcleo del sujeto. Y bueno, también nos encontramos con el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. Tenemos el predicado verbal, el cual lleva un verbo personal conjugado. Nos indica lo que realiza el sujeto. Por ejemplo, los médicos diagnosticaron el padecimiento de Martín. En esta oración, el verbo es diagnosticar. El predicado nominal utiliza los verbos ser, estar o parecer y nos indica una cualidad o condición del sujeto. Nuestra oración o nuestro ejemplo es: Rodrigo está furioso por los resultados del examen, donde está es el verbo. Entonces, únicamente es la diferencia en el nominal, nada más vamos a encontrar el verbo ser, estar o parecer. Y en el predicado verbal, cualquier verbo personal conjugado.
También nos encontramos con el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo de la oración. También el predicado tiene complementos. Estos son 3. Bueno, estos se dividen en 3. El complemento directo, el cual para poder identificarlo se va a utilizar la pregunta ¿qué? Y se le va a agregar el verbo. También tenemos el complemento indirecto. En este caso, la pregunta para poder identificar este complemento es ¿a quién o quiénes? O para quién o para quiénes más el verbo. Y finalmente tenemos los complementos circunstanciales. Estos se subdividen en complemento circunstancial de modo, con la pregunta ¿cómo?, de tiempo, con la pregunta ¿cuándo?, de lugar, con la pregunta ¿dónde?, de cantidad, con la pregunta ¿cuánto?, de instrumento, con la pregunta ¿con qué?, de compañía, con la pregunta ¿con quién?, de finalidad, con la pregunta ¿para qué?, y finalmente el complemento circunstancial de causa, con la pregunta ¿por qué? Estas son las preguntas que nos van a ayudar a identificar nuestro complemento circunstancial y igual que los anteriores, se tiene que hacer la pregunta más el verbo para poder identificarlos de manera inmediata en una oración. Bueno, eso sería todo respecto a las oraciones. Únicamente vimos estas 2 estructuras, pero encontramos más estructuras. Se van a ver posteriormente. Vamos a continuar con algunos temas que les van a servir para el examen de Comipems. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video. Gracias.